Dominicana llegaban esos paquetes y eso eran sagrados. Habían personas que los recibían y los mandaban directamente donde mí. No sé si eran armas, pero en alguna oportunidad me agarraron con ellos y sí eran armas. Monte Arache para mí le quedaba demasiado grande a todo el mundo. Calle 4, calle 5, calle 7, calle 9, y no hay un callejón que tenga el nombre de ese hombre que defendió a este país de la manera como lo hizo, con su gente y su vida. Sonia Valenzuela Pons es una ciudadana nacida en Barahona y por tanto de República Dominicana, que se comprometió muy temprano a colaborar con los jóvenes militares democráticos que formaron el Grupo Enriquillo, que dirigía Fernández Domínguez, Rafael Tomás Fernández Domínguez, y que necesitaban apoyo, y Sonia fue de las jóvenes que se dedicó a apoyar, sin tener mucha conciencia de lo que estaba haciendo, a ese grupo. La vincularon a ella familiares y hermanos que estaban en el aparato militar y que fueron los que de algún modo la empujaron a brindar apoyo, porque ella fue desde muy temprano técnica especialista que servía a empresas de telecomunicaciones en República Dominicana, y después fue designada jefa de azafatas de Dominicana de Aviación. Aquí está Sonia con nosotros, le agradecemos. Tenemos detrás una imagen de Manuel Ramón Montes Arache, un amigo entrañable, muy querido, de Sonia Valenzuela, amiga Sonia de Arelis, la esposa de Montes Arache. Ella estuvo vinculada en la Revolución de Abril de 1965 con lo que pasó en el aparato militar dominicano, que fue el auspiciador de ese proceso revolucionario de restablecimiento de la democracia en la República Dominicana. Sonia, me gustaría hacerlo lo más cronológico posible. ¿Cómo es que te dedicas a trabajar sin tener conciencia de lo que estabas haciendo y qué cosas hacía específicamente que luego descubriste? Bienvenida, muchas gracias. Ay, cómo no. Bueno, hacer memoria es muy interesante, porque yo hacía todas esas actividades que me ponían a hacer sin ninguna conciencia de qué era lo que estaba haciendo, porque tenía 17 años cuando me pusieron por primera vez. Es decir, el grupo de militares que tenía conciencia de del golpe de Estado que iba a haber, durante y después me mantuvieron atada a esas circunstancias. Porque todo el mundo sabía en el año 63, desde junio, julio, agosto, sí, que había un plan para un golpe de Estado. Sí, había un plan y habían militares que no estaban de acuerdo con el plan. Con ese plan. Uno de ellos fue Fernández Domínguez, que vino, se reunió con Juan Bosch, le ofreció emprender una acción de defensa de la constitucionalidad y del gobierno. Ciertamente. Y Bosch parece ser que le dijo, vamos a investigar. Entonces, pero no hizo nada. Él era amigo de mis hermanos. Fernández Domínguez. Sí. Ya. Y necesitaban una persona, una mujer, para ponerla en el teléfono de CDA. Ya. Para él, desde Puerto Rico, comunicarse y darme instrucciones y decirme lo que tenía que hacer. Cuando dice CDA es Compañía Dominicana de Aviación. Dominicana de Aviación. Sí, para aclarar un poco la cosa. Bien. Entonces en Dominicana, después de ponerme como telefonista, me pusieron a recibir la correspondencia. Entonces, en adición a ser telefonista. En adición a ser telefonista. Sí. Entonces, ¿y qué hacía una telefonista en Dominicana de Aviación? Recibir las informaciones de esos militares que estaban afuera. ¿Y cuáles eran las informaciones? Las informaciones eran, mira, te voy a mandar tal cosa, vete donde fulano de tal y dile tal cosa. Por ejemplo, el coronel Hernando Ramírez, que vivía en la Bernardo Pichardo número 10. Sí. Ahí
a él yo tenía que darle las instrucciones que me daban. Entonces eran en clave, todo era en clave. Yo me recuerdo la primera vez que yo fui a preguntar por él para darle una información, salió una hermana de él y me mira así, una carajita de arriba abajo, y le dije, ¿quién es que lo busca? A Hernando Ramírez. Sí, ¿quién es que lo busca? Entonces yo le dije, la encargada de comunicaciones de Dominicana. Me mira de arriba abajo y me dice, pero usted es una carajita. Digo, sí, señora. Vamos a poner la foto cuando ella estaba como jefa de azafata de Dominicana de Aviación. Hay una fotografía. De Aerovía, ya. Ah, esa era Aerovía Quiquillana. Esa era Aerovía Quiquillana. Esa fotografía. Sí. Esa es Sonia. Ya, esa es Sonia, ya muchos años después. Cuando yo estoy hablando ahora tenía 17 años. 17 ahí tenía años. como 25. Ya. Bien, y entonces finalmente le permitieron hablar con Hernando Ramírez. Finalmente le dije a Hernando Ramírez lo que le había mandado a decir el comandante. El comandante era Fernández Domínguez. Sí, él nada más se conocía como el comandante. Claro. Fue años después que yo pude ligar que el comandante... Y hábleme de aquel, usted habla de las claves, por ejemplo, una clave, el frenazo. Sí. ¿Qué es el frenazo? Explíquemelo a ver, tengo, para que lo entendamos. Sí. ¿Qué significa el frenazo en ese momento? Cuando me nombraron para recibir la comunicación, había una estación de gasolina. Una estación de gasolina. Que quedaba frente a Bellas Artes, en la Máximo Gómez. Yo creo que todavía existe. Entonces esas instrucciones que me daban a mí para llevar los paquetes que me mandaban. A esa estación de combustible. Sí, no, en Dominicana. Ya. Dominicana llegaban esos paquetes y eso eran sagrados. Habían personas que los recibían y los mandaban directamente donde mí. No sé si eran armas, pero en alguna oportunidad me agarraron con ellos y sí eran armas. ¿Y si eran armas? Sí, eran armas. Que se mandaban a través de Dominicana de Aviación. Se mandaron a través de Dominicana, me agarraron a mí con ellas y increíblemente la persona que me defendió. ¿Quién la defendió? Un señor de nombre Wimpy. Lorenzo Berry. Lorenzo Berry. El que le decían Wimpy. Wimpy. Y que estaba como dueño de un supermercado. Sí, en la avenida Bolívar. En la época en que la CIA y Balaguer pretendieron quedarse sin Trujillo, después de terminada esa operación, entonces Balaguer lo nombró en Dominicana de Aviación de administrador. Mira, ahí está la carta. Ahí está la carta donde dice que yo no tengo edad y que lo que yo traía era de él. Cuando me agarraron con aquellas armas, que yo no sabía que eran armas, y la persona a quien yo tenía que entregarle, como siempre lo hacía, no estaba. Entonces, ¿qué pasa? Que ese señor le dijo a Jack Stafford, el jefe, que yo no tenía edad, que por favor que me mandara a la oficina, porque yo no tenía edad para estar volando. Y que él quería que a mí me mandaran a otra posición en virtud de que yo no tenía todavía. Pero esto es una comunicación del jefe de pilotos, el capitán J. Stafford. Jack Stafford está diciendo... Le dice a usted, a Sonia Valenzuela... Debido a que las leyes internacionales de seguro y las políticas relacionadas con todos los miembros del equipo, por su edad... Por su edad, dice que al menos 21 años tiene que tener. Exactamente. Y entonces... Esta oficina encuentra necesario terminar su servicio como flight attendant, como flight azafata. Entonces, pero dice... Sin embargo, hay un número de posiciones abiertas para nuestro gran staff, el staff, y que apreciaríamos
que usted contacte al señor Lorenzo Berry, Ajá. tan pronto como sea posible, para discutir ¿Cuál de las posiciones yo iba a elegir? iba a elegir Yo usted. iba a elegir, o sea, él no me estaba cancelando. Ya. Lo que yo estaba haciendo estaba sabido por todos los que estaban involucrados en armar la guerra de abril. Ya. Todos los que estaban. Pero, ¿Cómo? ese era el gobierno de Juan Bosch todavía. Exactamente. ¿Y de quién era que Pero tenían ya temor? ya se sabía que iba, la gente lo sospechaba, eso se comunicaba, se decía en todas partes, todo el mundo sabía que iba a haber un golpe de Estado. Bien. Y entonces, ¿por qué le pusieron el frenazo en las comunicaciones a este caso? El frenazo viene porque la estación de gasolina donde yo tenía que entregar Las armas, el paquete. El paquete era en esa estación de gasolina que era de la familia Parada Veloz. Parada Veloz. Entonces una parada Esos son veloz. dos apellidos, Parada y Veloz. Entonces una parada veloz es un frenazo. Esa era la clave. Sí. Ya, del grupo de Fernández Domínguez. Sí. Para proteger el gobierno de Juan Bosch. Y se Exactamente. estaban aprovisionando de armas. Exactamente. Y la estaban mandando a través de Dominicana de Besio. Sí, así es. Con usted. Sí, señor. Bien. Pero yo no sabía nada de eso. Usted no sabía Yo nada vine de a eso. saberlo ya cuando él mismo fue que me lo dijo. ¿Y en algún Lorenzo momento Berry. usted tuvo acceso, contacto con el profesor Juan Bosch? Sí, claro. Sí. Él sabía lo que, claro. Él sabía lo que usted estaba haciendo. Él estaba enterado de todo. Él cuando yo lo iba a ver o nos encontrábamos, él no encontraba palabras cómo agradecerme a mí, a mi edad, cómo una muchacha tan joven está haciendo un trabajo como el que me han dicho a mí que usted está haciendo. Entonces yo no sabía qué decirle porque realmente yo... Pero no entonces eso que usted me está diciendo desmiente todo cuanto se ha dicho de que Juan Bosch no hizo nada para evitar el golpe de Estado. Yo en política no tengo mucho criterio porque una gente dice una cosa, otra gente dice otra. Entonces, a mí la política, para mí, yo no la siento como algo que me da gusto porque me parece como que tiene demasiada mentira y contradicciones y una gente dice una cosa y otra gente dice otra. ¿Y a usted no la descubrieron cuando dieron el golpe de Estado a Juan Bosch? A él lo deportaron a Puerto Rico y los militares se adueñaron del poder. Yo seguí haciendo todo el trabajo que los militares me dijeron que tenía que hacer. Hernando Ramírez, Rafael Fernández, todo lo que yo tenía que hacer, ellos, hasta que en plena guerra fue ya cuando hubo la explosión que yo conocí entonces a Monte Arache. Y a partir de ahí fue que me quedé pegada de Monte Arache hasta que se murió al lado mío. ¿Quién fue el jefe militar de ese grupo desde que usted se involucró con él? Rafael Fernández Domínguez. No había ninguna duda en ese sentido. No, él era que me conectó me habló de Monte Arache, me dijo de todo, de Camaño, de todo. Él fue que me informó todo a mí. Entonces yo, cuando me acerqué a Camaño, ya Camaño sabía de mí más que yo misma. Entonces después conocí a Monte Arache, conocí a Los Ranas. ¿Usted conoció primero a Camaño que a Montes Arache? Sí, claro. Porque en mi familia, mis padres eran sanjuaneros y don Fausto Camaño Era sanjuanero. Estaba ligado con la familia Camaño y entonces yo, por esa razón, cuando conocí a Camaño ya yo le hablaba de su papá. Ya. Porque ya yo había conocido a don Fausto y era conmigo una cosa muy especial. Bien, y entonces, ¿qué hizo usted en la Revolución de Abril? Bueno, me quedé, me tuve que quedar donde estaban Los Ranas, que era en el local antiguo del partido. En el edificio Copelo, sí, en el segundo piso. Del edificio Copelo. Del edificio Copelo. Que luego se convirtió en el Palacio de Gobierno de Camaño.
No, el Palacio de Gobierno era el edificio Copelo. Copelo. El edificio, perdón, el edificio que es Zebra. Es que yo te digo, perdóname, no era el edificio Copelo, era el edificio Zebra, que estaba en la Noel, frente a Helado Capri. Ya. Ahí estaban los ranas, y ahí estuve yo todo el tiempo de la revolución, de aquí para donde Margarita Pedemonte, que era la que le llevaba la comida a Camaño. Ya. A 2 casas estaba la familia de Margarita Pedemonte. Pero ella era la mensajera, porque era su madre la que le cocinaba Era Camaño. su madre la que sí. Sí. Entonces, Y Margarita Pedemonte debía tener unos 15 años aproximadamente. sí, así Hay mismo. fotografías, tenemos fotografías Ay, sí. de Margarita Pedemonte con Camaño, mientras Camaño come, Héctor Aristi a su lado. Sí, y ella con su... Ella con su cantina. Con su cantina. Sí. Me dicen que a ella no le gustaba que le tomaran fotografías. No. Que en un momento incluso ella llegó a tirar unas cantinas de comida Sí, de los de oficiales pique, de pique. Y me dijo a mí una vez, acompáñame hasta la puerta para que no venga nadie a preguntarme disparate. Entonces yo la Pero era que le acompañaba. enamoraban mucho a ella, porque esos hombres como que estaban La algunos, miraban porque es que estaban muy enamorados de la ella. mentalidad de entonces era de muerto, de guerra, de pleito, de no amanecieron, fulanito falta. O sea, la gente no estaba en esa cosa de enamoramiento. Sí, Yo sí. siento eso. Pero uno mira la fotografía, tenemos fotografías, Facundo, vamos a ver si podemos poner la fotografía de Margarita Pedemonte. Hay algunas fotografías de ella. Ella vive en México ahora, yo sé que usted es amiga de ella, ¿no? Muy amiga. Ella dio un viaje para acá porque le dijeron que me habían matado. William Méndez Núñez, uno de los hombres rana, también ha tenido contacto con ella y me ha hablado precisamente de Margarita Pedemonte. Ella cumplió años hace 2 días. Sí. Yo tenía una foto de Camaño en mi escritorio, y ese día que ella se juntó con Aníbal, yo debí traer, Aníbal López. Sí, yo debí traerte esa foto, donde está ella con Aníbal, estamos ahí en mi casa celebrando que yo estoy viva y ella también. Ya. ¿Y quién le dijo a ella que usted murió? A ella alguien, una gente me dijo, ella me dijo, pero yo lo olvidé, me dijo, yo estoy en este país porque me dijeron que te habían matado y yo venía a ver si eso era verdad. Y entonces yo tenía una foto de Camaño como esa que tengo de Monte Arache, y esa ella se la llevó. Ya. Ella, Me gustaría saber cómo es su relación con Monte Arache. Después que usted conoce a Monte Arache, ¿en qué momento? ¿Cómo es eso? Mira, era una relación, él me veía a mí como la carajita. Los ranas me decían la coronela, había algunos ranas que me decían la coronela. Y él decía, tú eres mi timaclita, tú no puedes ser ninguna coronela, porque las coronelas son las esposas de los coroneles, y tú no eres esposa de nadie. Entonces a mí me respetaban mucho, me querían mucho, así fue siempre. Todo eso ranas, un cariño, un afecto, una cosa preciosa. Cuando mataban a uno yo me desconsolaba y lo enterrábamos ahí en el cementerio que está frente al Parque Independencia. Ahí sé yo dónde están todos los que están muertos. Entonces, lo de Monte Arache siempre fue un hombre que estaba en lo suyo, en su guerra, en las instrucciones que tenía que dar, y tenía los asesores que eran Andrés Rivier e Ilio Capozzi. Eran los asesores de Monte Arache. Con los que siempre eran inseparables. Entonces ahí se daban todas las instrucciones, ahí yo sabía de antemano dónde iban a atacar por la noche, qué sitio iban a poner un comando, vamos a atrapar. Yo supe todo lo que se iba a hacer en esa guerra, porque estaba con ellos y ellos planeaban delante de mí ahí todo, porque yo les llevaba el café y les llevaba el agua, y ellos no tenían ninguna presión conmigo. Ya. Bueno, ahora estamos pasando la fotografía de Margarita Pedemonte
con Camaño, después que ella le llevaba la comida. Ahí está Héctor Aristi. Sí. Evidentemente, yo lo que veo es una actitud hacia Margarita Pedemonte como de encantamiento, casi de conquista. Hay otra fotografía. Tú sabes que Margarita, cuando se ponía brava, era feo. Así. Margarita era fuerte, ella era simpática y todo lo que tú quieras, pero cuando mire, esa es la fotografía de Margarita hoy día a propósito de su cumpleaños. Esa del centro es Margarita, sí, con 2 de sus hijos. Ay, hay, sí, otra fotografía de Margarita. Mira, ese fue el esa es la última, sí, fotografía, sí, de Margarita, sí, que me la envió William Méndez, precisamente. Nuestro común amigo muy querido. William Méndez. Sí, sí, sí. Sí. Importante que estas cosas se conozcan porque son detalles, claro, es decir, la confianza que se tenía para usted, especialmente de un hombre de la relevancia estratégica en la guerra de Manuel Ramón Montes Arache. Sí. Usted tenía una excelente relación también con Arelis. Sí, la tengo. ¿La tiene todavía? La tengo, claro. La esposa de Montes Arache. Y sus hijos me dicen tía. Ya. Claro que sí. Y la nieta, que no me conocí, la nieta es idéntica en el temperamento a Montes Arache. Y yo quiero que tú veas cuando esa niña me ve a mí. Cuando ella me ve, yo siento como la relación de ella, porque es igualita a Monte ella, además físicamente. Yo quiero que usted... Y esa niña me abraza y es una locura conmigo. Yo quisiera que usted me hable de su relación con María Paula Acevedo, Chichita. Excelente, una relación maravillosa. Yo estuve con ella en toda su enfermedad, la llevé al hospital, a la clínica del Centro Alcántara. Ahí ella tenía muchos meses en otro sitio y no había manera de levantarla de la cama. Y yo la llevé al Centro Alcántara, me la llevé a La Brava y la llevé al Centro Alcántara y al mes la saqué de ahí caminando normal. Después pasaron un par de meses, ella se cayó y entonces la llevaron a otra parte y ahí ella murió. Pero yo tengo foto cantidad de ella en mi oficina. Ella iba, había que llevarla, porque ella, si no, ella me llamaba, mira, aquí están estos muchachos que no me quieren llevar a tu oficina, ven a buscarme. Y yo iba y la buscaba. Yeah. Es decir, éramos inseparables hasta el último momento. Yo tengo recuerdos que ella dio instrucciones a su hija de que me los entregara, que eran recuerdos de ella y de Francis. Y ella quería que yo, después de que ella muriera, yo lo guardara. Nunca me lo dijo, la que me lo dijo fue su hija después de la muerte. Bien, vamos a hacer una primera pausa en este diálogo con Sonia Valenzuela, una testigo excepcional que tampoco nunca había hablado en un medio de comunicación sobre estos temas, este trabajo que ella hizo, esta colaboración que dio en los procesos de defensa de nuestra soberanía. Volvemos en un momento. Sonia, me interesa conocer, cómo estabas tan cerca de Montes Arache y de Camaño, que eran los 2 hombres, junto con Jorge Gerardo Marte Hernández, sí, Juan María Lora Fernández, junto con La Chapelle, por ejemplo, sí, que eran de los jefes importantes. ¿Eran comunistas estos hombres de los constitucionalistas, como dijeron los americanos? Imposible. Imposible, no se concibe, yo no lo concibo, yo no oí nunca entre esos hombres, mira que yo oí todo, porque donde se armaba todo, los ataques, todo, no era en el palacio donde estaba Francis, era donde estaban los Ranas, en el otro edificio. En el edificio del antiguo Partido Dominicano, en el malecón. No. Porque ahí
estaba la sede central de los Hombres Rana frente al Parque Eugenio María de Hostos. Sí, pero ahí no era que se programaba. Ahí no se programaba. No, ahí no se programaba nada, se programaba en el edificio Zebra. En el edificio Zebra. En el segundo piso. Ya. Ahí estaba Monte Arache. Ahí estaba Monte Arache y ahí abrían los planos y ahí era que se decía tal cosa. Se tomaban las decisiones. Y ahí era que se Ahí era que usted estaba y usted iba ahí. Sí, y ahí era que Camaño hacía sus planes con Monte también. Ya. Ahí era muchas veces, otras veces lo harían en otra parte. Por casualidad. Pero comunismo ahí en esa cosa, no hay nunca esa palabra en ninguna boca de esos militares que tú mencionaste. Bien. Cuando el 14 de junio, el Movimiento Popular Dominicano, la izquierda, el Partido Comunista, Partido Socialista, como se llamaba, se vinculan a la revolución, fue un poco más tarde, porque ellos dijeron, esto lo lanzaron los guardias, esto no lo lanzamos nosotros, los que somos partidarios del socialismo. Cuando ellos se integraron, usted vio que algunos de ellos pudieron asumir posición de mando al lado de los militares. No creo. Ellos recibían instrucciones o iban en busca de instrucciones o iban a decirle lo que ellos iban a hacer para ponerse de acuerdo. Porque tú sabes que si ellos, un comando, por ejemplo, que estaba... El comando de la República Argentina, donde estaba el Movimiento Popular Dominicano, bueno, por ejemplo. Si ellos iban a hacer un movimiento y no se lo decían a los ranas, como de noche podían hacer su movimiento, podían equivocarse y pensar que eran otra gente que estaba entrando. Entonces lo que hacía era que se coordinaba. Yo veía coordinación de cosas. Yo veía el mensaje que llegaba, el jefe del comando que llegaba y preguntaba y decía, y Capozzi siempre calladito, oyendo. Ilio Capozzi. Ilio Capozzi siempre estaba como que la clave al final. Después que Monte Arache hacía todo su plan con los mapas y con donde estaba tal cosa. Entonces Capozzi hablaba de... Ahí está Ilio Capozzi con Monte Arache. Sí. ¿Hay algún momento en el que, por ejemplo, el 14 de junio, con Juan Miguel Román, con Fafa Taveras, con Euclides Morillo, eran un grupo, Arnulfo Reyes, era un grupo importante de dirigentes que tomaron decisión? Juan Fernández Domínguez, Rafael Tomás Fernández Domínguez, se alió del 14 de julio para el asalto al Palacio. ¿Usted recuerda algo en relación con esa decisión? No me acuerdo de que él... Él llegó el 14 de mayo al país. Sí. Después de abril, mayo, 14, día 14. Él llegó a Puerto Rico desde Chile y desde Puerto Rico pudo llegar hasta Santo Domingo. Yo me recuerdo que le hicieron muchos recibimientos y muchas cosas, pero no recuerdo exactamente la relación que hubo entre él y el 14. No recuerdo eso. Pero bueno, el 14 de junio Monte Arache no estuvo en el asalto al Palacio. Hubo algunos que, como Amaury Germán Aristi, por ejemplo, que sobrevivió al asalto, al intento de asalto del Palacio. Muchos hubo, pero hubo muchos muertos. Hubo muertos. Entonces, no oyó nunca a Monte Arache o a Camaño decirle a Fernández Domínguez que eso no era posible, que era un riesgo muy alto. Pues cuando ellos hablaban todo ese tipo de cosas, recuérdate que yo tenía una edad en la que yo no podía colegir que sí, y lo que hablaban después se producía. O sea, lo que ellos hablaban ahí, hasta ahí llegaba yo. ¿Y eso no estuvo en la estrategia militar que manejó Montes Arache? No me acuerdo. ¿En el edificio La Cebra? ¿El asalto al Palacio? No recuerdo que eso se discutiera. ¿Eso fue entonces una acción individual, particular,
de Rafael Tomás Fernández Domínguez y de los que le acompañaron. O que yo no Juan puedo... Miguel Román y compañía. Quizá... Ilio Capochi. Ilio Capochi estuvo ahí, murió ahí. Sí. El único que entró en el jardín del Palacio Nacional Así fue Ilio Capochi. Así fue. Pero, ¿qué te digo? Hay muchas cosas que ellos, en principio, hablaban ahí, y después, a la hora de que venía la ejecución, a lo mejor le daban una orden o recibían, pero cosas así, yo no tenía esa capacidad para generarla. Cuando usted se enteró de lo que había pasado el 19 de mayo en el intento de tomar el Palacio Nacional, ¿cuál fue su reacción, la suya? Miedo. Sonia Valenzuela. Miedo, terror. Miedo. ¿Usted tuvo miedo? Y terror, sí, porque yo sabía que ellos iban a arriesgar y temían que me lo mataran, y ya habían muchos amigos míos muertos. Habían, entre los mismos ranas, ahí yo tengo una lista de ranas que mataron. Entonces, ¿qué pasa? Ellos eran para mí todo. Mi mundo giraba ahí alrededor. Cuando ellos salían a su pelea, yo me quedaba temblando, orando, pensando, ay, Dios mío, ¿qué va a pasar ahora? Y esto, lo otro. Me quedaba como una muchacha de esa edad. Después de adulta, yo pienso, ¿y por qué yo no razonaba eso de esa manera? Si al final, mira, o sea, por los resultados es que yo puedo medir ciertas cosas. Pero en ese momento de la planificación, yo no generaba nada, yo no tenía edad, madurez para... ¿Y qué pasó con sus hermanos y familiares militares que la vincularon? Yo sé que por razones, incluso usted me ha mostrado las heridas que usted sufrió, aunque usted no estaba directamente en combate, en ningún comando, así mismo. Usted se movía en diferentes lugares. Así y es. fue herida en varias ocasiones. Sí. Bien, entonces quiero saber, ¿qué pasó con ellos, sus familiares que eran militares? Ahí peleaban, ahí adentro peleando cada uno en su comando. ¿Murió alguno de ellos? No, ninguno murió ahí, ninguno murió en los comandos donde estaban. Monte Arache, ¿qué pasó después de los acuerdos que llevaron al gobierno provisional de Héctor García Godoy? Él era el jefe de los hombres rana y era un objetivo militar importante. Recuérdese del intento de asesinato en el Hotel Matún. Sí. Además de que Monte Arache era un hombre también enamorado, que quería irse para Puerto Plata, según tengo un testimonio, que él no quería ir al Hotel Matún porque él tenía una actividad en Puerto Plata. Pero lo que pasa es que recuerdo que era una misa que había. No, la misa era en Santiago, sí, en la iglesia de la Altagracia, para el cumplimiento de los 7 meses de la muerte de Rafael Tomás Fernández Domínguez. Lo que pasa es que Monte Arache era un hombre muy habilidoso, demasiado. A él se le metía una cosa en la cabeza y a veces lo decía y uno, después que pasaba, uno no tenía más remedio que decía, Monte tenía razón. Porque él decía, cuando salieron, por ejemplo, cuando el ataque al hotel, a él se le ocurrió, déjenme pasar por déjenme, se lo dijo a ellos, déjenme ir a pasar por el cementerio a ver qué puede pasar ahí. Y él encontró por ahí. Le pusieron C4 en la tumba de Fernández Domínguez. Y él rompió todas esas conexiones, porque la explosión que hubiera habido ahí... Evitó una masacre. Evitó una masacre. Entonces, él tenía ese instinto de las cosas que van a pasar. Él tenía como... Yo decía que era que se lo olió. Monte Arache se olía las cosas que podía hacer los que venían de allá para acá. Mira qué bella foto, eso me acuerdo. Sí, eso fue en la misa. Sí. El Evelio Hernández, Montes Arache, la Chapel Díaz,
fueron hombres muy importantes. ¿Usted tuvo conversaciones posteriores con Montearache sobre los errores que se cometieron en la guerra de Abril o los aciertos que tuvieron los militares constitucionalistas? Pues sí, Sí. yo hablé, yo era su confidente. Sí. Había pocas personas. Cuando, por ejemplo, Arely iba a llevar a los muchachos al colegio, o todos esos años que él duró, era en mi casa. Es decir, yo tengo un sillón donde ese era el sillón de Montearache. Entonces yo tengo muchas grabaciones y tengo mucha información que él me daba, que hablábamos y que honestamente siempre me dijo de la privacidad de esas conversaciones. O sea que mucha gente puede decir que sí, que no, que esto, que lo otro. Y entonces a mí realmente no me interesa pasar para hablar de cosas que pueden ser discutibles porque me falta la información de la otra parte. Ya. Cuando tú conoces esto y la otra parte te da una idea, tú puedes tener una lógica, buscar, tiene que ser verdad porque esto y esto y esto tiene que ser así. Sí. ¿Por qué? Porque Montes me dijo esto y entonces ahora me dice, tú puedes colegir ese tipo de cosas. Pero cuando Montearache, tú nada más tienes la información de un lado sí, y de una persona que te dice, Rubia, ten cuidado. Porque cuando a mí me herían, por ejemplo, por estar de freca, como me decía, ¿qué hacías tú pasando por ahí? Entonces me mandaba, venía herida y botando sangre. La gente, mire, ya está herida. Y cuando yo fui al médico, el médico que dijo que yo tenía el nivel del dolor como muy alto. O sea, a mí no me dolía ese sangrero, a mí no me dolía nada. Nunca me dolió nada de lo que me pasó. ¿Tú ves? Entonces, eso le daba muchísima risa. Y las cosas que él y yo recordábamos constantemente de esa revolución nos daban risa a él y a mí de toda la cantidad de cosas. Pero yo creo que de enamoramiento ni esas cosas yo no, nunca vi. Pero Montearache, por ejemplo, nunca aceptó que los comunistas tuvieran posiciones de mando. Para él, eso era una lucha militar. Los que querían participar y podían participar y estar en algo, era bajo su propio riesgo. O sea, para él los militares eran los que tenían que actuar. Si los muchachos, de hecho, cuando venía y pasaba algo donde venían 3 o 4 muertos, él se lo sabía, él lo decía. De ahí van a salir 3 o 4 muertos, porque ahí faltan mando militar. O sea, él era un militar, él pensaba como un militar. Y Montearache tuvo resistencia a que los miembros del MPD del 14 de junio emprendieran por sí mismos acciones. ¿Tenía algún sentimiento de protección de esas personas? No creo que tuviera sentimiento de protección, sino que como habían tantos comandos y tantos jefes de los comandos, él decía que tenían como el instinto. Ellos, déjalo que peleen, porque ellos tienen como esa hombría para pelear. Ellos no necesitan que nadie los dirija, porque ellos saben lo que están haciendo y conocen esos barrios como su mano. Entonces él le tenía fe a ellos, de que ellos podían hacer el trabajo que ellos se proponían hacer. Pero o sea, muchas veces no le consultaban nada, sino que por su propio cuenta en cada barrio, porque recuérdate que no era Ciudad Nueva solamente la del pleito,
había más zonas, allá arriba, por el puente, todas esas cosas, era la Barahona. Por ¿Qué ahí pensaba Montearache sobre la posición política de Juan Bosch? ¿Para Montearache Bosch era comunista o era un demócrata? No, para él era un presidente que tenía que, yo no lo oía hablar nunca de comunismo ni de nada de eso, sino de que las reglas, la república hay que respetarla. Esas son las leyes del país y ese hombre hay que respetarlo. Y él pensaba en función, él pensaba en grande. Montearache para mí le quedaba demasiado grande a todo el mundo. A todo el mundo ahí le quedaba Montearache. Incluyendo grande. a Camaño. Quizá eran la gente que más se parecían, pero Camaño era más tranquilón. Camaño era más tranquilo, era como lógico. Montearache era el agresivo, el que le vamos a pelear. Camaño era como más lógico, como que le gustaba el plan. Vamos, y lo de Monte era la pelea. Tal cosa, vamos, juegan, corran, vamos. Yeah. Y él salía a la pelea y venía peleado. Yo lo que no entiendo es, recibió 2, 3 cositas así, pero yo no entiendo cómo salió vivo. ¿Cómo Montearache pudo salir vivo si es que era tan batallador? Si no hubiese sido por Montearache, a Camaño lo matan en Santiago. El único que Sí, señor. desoyó las órdenes de Camaño de no llevar armas largas Sí. fue Montearache, que dijo, no, yo mi fusil Sí. no Eso lo fue dejo. delante de mí que pasó. Ah, sí. Cuénteme, ¿cómo pasó eso? ¿Cómo fue eso? Que se lo dijo Francis. ¿Qué le dijo Francis? Francis le dijo, no quiero que lleven armas largas y que haya nada que parezca que vamos a otra cosa que no sea esa misa. Y entonces, cuando Francis salió, yo y que Monte dijo de que todo el mundo con su arma larga. Lo contrario de lo que dijo Sí, Francis. Lo contrario de lo que dijo Francis. Todo el mundo. Y después todo el mundo decía, tú ves, si no es por Montearache, a Camaño lo matan. Si Monte se deja llevar, porque desde el techo donde estaba él, ellos mataron muchos militares. Aquello parecía una batalla, como lo contaban ellos delante de mí, esa cosa. Sí. Dicen que mataron cerca de 100 militares de los que atacaron el Matún. Y porque venían muy desprotegidos. Sí. El cañonazo que tiraron fue el que mató. El que mató a Juan María Lora Fernández. A Lora Fernández. Y a otra persona más que estaba. Sí, pero no pudieron dar un paso. Y además que el mismo Montearache personalmente ya le había desconectado todo lo que ellos habían armado ahí. Ya. Pero Montearache no le dijo a Camaño que no. No, es que entre ellos no había ninguna cosa que pudiera crear discrepancia, porque Montes siempre respetó al presidente de la República. Es el criterio que tenía Montearache de cómo tienen que ser las cosas, así, como tienen que ser, como dentro de la ley todo el tiempo, dentro de la ley. Y si Camaño era el presidente, él no lo iba a contradecir. Ahora él, como jefe de lo que era, él iba a hacer lo que tenía que hacer. Claro, en ese momento ya Camaño no era presidente, el presidente era Héctor García Godoy. Héctor García Godoy. Pero ellos tenían simbólicamente a Camaño como el jefe. Claro, no, Camaño siempre siguió siendo el jefe. El jefe. Siempre. Vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Sonia Valenzuela. Sonia, pasaron muchos acontecimientos desde 1966. Camaño se fue en enero del país. Montearache también se fue del país, que era parte del acuerdo. Pero posteriormente ya Montearache retornó, Camaño se fue a Cuba y vino
entonces como jefe de un grupo guerrillero. Ay, Camaño. sí. Hubo varias reuniones e intentos de Camaño para atraer a Montes Arache, pero tengo entendido que Montes Arache dijo, pero es que Camaño sabe que yo no soy comunista. Sí. ¿Usted qué recuerda de esos diálogos con Montes Arache sobre las acciones nuevas que quiso emprender Camaño? Sí, que él no estaba de acuerdo. Yo no voy a darle fe a Camaño en esa cosa que él quiere hacer porque ya estamos en otra etapa. Entonces yo no quiero participar en una cosa que no es pro patria. Entonces yo no tengo por qué hacer lo que Fidel Castro le metió en la cabeza a Francis. Yo no voy a hacer eso. O sea, yo creo en otra cosa. Yo no voy a darle seguimiento a eso. Pero lo sintió muchísimo. Todo el tiempo que yo recuerde que Montes Arache y yo estuviéramos hablando, así como estamos tú y yo, él en su sillón y yo ahí oyéndolo, porque tengo una oficina en donde yo podía darme el lujo de pasarme 5 horas, 6 horas hablando con él y cogía mi teléfono y atendía todo y a veces no le hacía caso al teléfono y él me decía, cógelo, cógelo. Pero me pasaba días y semanas y meses y horas sentada de la misma manera. Y entonces esas comunicaciones largas que nosotros teníamos eran muy interesantes porque me dejaban ver el hombre que yo sigo admirando. Porque para mí, por ejemplo, Camaño se murió ya. ¿Lo mataron? Sí, para mí, o sea, está muerto. Pero Montes Arache no se me va a morir nunca. O sea, yo lo tengo vivo, lo tengo ahí constante, lo tengo en mi oficina ahí en esa foto, lo tengo, si vamos a hacer cualquier cosa, yo llevo mi Montes Arache en todas esas misas y todo. Mire, eso es frente a mi casa. ¿Haces frente a su casa? Sí, eso es frente a mi casa. ¿Dónde es eso? Eso es en la Leonor de Obando, esquina, ¿cómo se llama la calle? Ahí está Jorge Gerardo Marte Hernández, Montes Arache, Sí. Camaño Y Claudio Camaño. Sí. Sí, Frente a frente ahí vivía yo. ya. En la Bernardo Pichardo. Bernardo esquina, Pichardo. Esquina Leonor Eso de Obando. Eso es ahí. en el ensanche Lugo. Sí, Así en le el dice. Sánchez Lugo. Bien, Para ahí era que iban ellos, hacia esa hacia esa casa mía. casa. Para ahí era que ellos iban. Ah, sí. Sí. Esa era claro. su casa entonces. Ahí enfrente, de ahí ellos venían caminando y entonces iban a entrar para mi casa. Ahí mira, muerto de la risa todito, mira. Ahí mismo, ellos estaban en el frente, Es una de las o sea, pocas, mi casa que quedaba de este lado, frente a esa, es una de las pocas fotografías en que se ve a Francis sonriendo. sonriendo. Sí, Ciertamente. ellos gozaban un mundo conmigo, muerto de la risa, como tú ves, tú mismo me dijiste, tú sabes que ese es mi temperamento. Entonces ellos se morían de la risa, mira, esa es mi casa. Esa es su casa. Sí. Ya. Ahí vivía usted y su familia. Ahí vivía yo con una tía. Ya. Pues ahí ellos tuvieron varias Y reuniones ahí con gente en la calle. haciendo, creo que- sí, estaban haciendo un cosa porque iban a poner un comando ahí en esa. De este lado está una clínica y de este lado que está mi casa. Ya. Usted tuvo la oportunidad de conversar con Montes Arache sobre la designación que le hizo Joaquín Balaguer en 1973 para defender la ciudad de Santo Domingo. No me recuerdo de ese detalle realmente. Sí. Balaguer Vamos a designó a Montes Arache como jefe de protección militar de la ciudad de Santo Domingo ante el movimiento guerrillero de Camaño. Yo no sabía eso. Ya. Yo no creo, yo no sé. Tendría yo que ver eso. ¿Dónde dijo Joaquín Balaguer eso? Ujú.
tendría que verlo, porque el detalle de eso que pasó, no me recuerdo esa conversación entre él y yo. Ya. De que lo pusiera a cuidar ahí, no, eso no. Además, yo no creo que, mira, eso es ahí en frente a frente. Así. ¿Usted no cree? Que yo no creo o sea, que Monte Arache, no sé, no recuerdo esa conversación donde pusieran a Monte Arache a cuidar el país de Camaño. De Camaño, sí. Balaguer. No el país, la ciudad de Santo Domingo. Los Santo jefes Domingo. Militares estaban persiguiendo. No le pidieron Ellos a Monte Arache sí, que pero fuera a Monte las no. montañas a perseguir a Camaño. No. Pero, y cuando se supo ya el 17 la noticia de la muerte de Camaño, ¿cuál fue la reacción de Montes Arache? Muy dolido, muy lamentado de la situación, muy dolido. Él no quería que eso fuera así. Esa es una de las cosas que más lo vi yo afectado. Mira que yo vi pocas veces afectado a Monte Arache por circunstancias de guerra o de antiguerra o de cualquier cosa. Y lo vi muy afectado con esa situación, muy afectado. Dígame, el país, la República Dominicana, los gobiernos que hemos tenido, incluyendo gobiernos del Partido Revolucionario Dominicano, desde el 78 en adelante hubo varios momentos que el PRD fue gobierno, hasta el 86 y del 96 al 2000. Luego el PLD, que era el partido de Juan Bosch, fue gobierno 20 años. Ha habido momentos de actos de recordación, de memoria histórica de Montes Arache, designar algún edificio, una calle, una avenida, para rescatar, digamos, mantener viva la idea de un hombre que hizo desde el ámbito militar tanto. Mira, en este país, todos esos partidos, sin ninguna excepción, yo por eso no quiero saber de nada, de ningún partido, de nada, porque han sido tan mal agradecidos, no solo con él, ni un callejón. Tú buscas calles en este país que no tienen sentido, porque para mí hay avenidas incluso, donde yo vivo entre 3 avenidas, y no le encuentro ningún sentido a la razón de por qué. Y hay calle 4, calle 5, calle 7, calle 9, y no hay un callejón que tenga el nombre de ese hombre que defendió a este país de la manera como lo hizo, con su gente y su vida. Y además, y esas necesidades que yo he visto pasar a los ranas, todas, tantas cosas que los he visto pasar a todos. Solamente, yo tengo, por cierto, ahí, que te lo voy a dejar Leonel Fernández intentó hacer una actividad y una cosa que pasó de lo que está escrito ahí, no pasó más nada. Su familia, te estoy diciendo que esa mujer de Monte Arache es mi hermana. Arelis. Y sus hijos son mis sobrinos. Ellos me dicen tía. El mayor se tuvo que ir para afuera. Manuel, ahí en una posicioncita. Y a esa señora, hasta el apartamento se lo han querido quitar. Yo te dejé una documentación ahí, de una carta que ella tuvo que escribir a una señora. A Mabel Félix. Sí. Que era presidenta del Consejo Nacional de Drogas, que le quiso quitar el apartamento a la viuda de Montes Arache. Y a esa señora, ningún gobierno de eso que tú mencionaste la ha protegido.
Me consta a mí, yo he visto a esa señora pasar necesidades y pasar con su mamá, una enfermedad con su mamá, donde ella, ahí. Y es una mujer valiente, valiente. Una mujer sumamente valiente, que se aguanta todo lo que haya que aguantar. Si hay una mujer que se merecía ese marido, se llama Arely. Yo nunca había visto una mujer tan valiente, tan íntegra, tan segura, y pasar tantas necesidades después de Monte morirse. Para mí, yo no, pase lo que pase en este país, yo no vuelvo a participar en nada, te lo digo yo, en nada que tenga que ver con política, ni políticos que me digan que haga esto, ni que... Es más, yo ni voto para hacer más fuerte mi criterio. Yo no creo que haya nadie que me pueda convencer a mí de que se merece una consideración de mi parte, mientras a ese hombre no le den el lugar que le corresponde en la historia. En la historia. Porque ese sí es verdad, que no hizo nada que pudiera hacerle daño. Míralo ahí. Que pudiera hacerle daño a su país. Eso es lo que ese hombre más quiso en la vida. Y así son sus hijos. Sí. Y sin embargo, mira cómo el mayor se tuvo que ir fuera del país a trabajar para afuera, porque... Sí. Bien, Sonia Valenzuela, muchas gracias por esta conversación, por este testimonio. Muy agradecido por todos estos datos que usted nos ha ofrecido y por su propia vida, acompañando desde muy temprano a los militares dominicanos que quisieron establecer la democracia en este país. La democracia es un sistema político con muchos defectos, pero es el mejor y hay que defenderlo, el sistema democrático. Yo la única cosa que espero de la vida es que no me deje morir sin yo ver que un hombre que ame a este país, como se lo merece este país, suba y haga lo que tiene que hacer por él. Yo estoy muy agradecida de esta conversación. ¿Tú sabes por qué? Porque a mí me han invitado muchas veces a muchos programas y yo nunca quise ir a ninguno porque no me sentía que esa persona me va a hacer las preguntas y merece la respuesta que yo voy a dar. Y te felicito porque tú eres el único que me has convencido. Y eres la única persona, después que yo vi la entrevista, varias entrevistas, sobre todo la de Alberto, yo tuve fe de que yo contigo podía desahogar toda esta cosa que yo tengo adentro, no solo de Monte, sino de mi propio país, de mi patria, por la que yo luché y me quedé con el corazón herido. O sea, yo no tengo un razonamiento que me diga, vale la pena hacer el favor a ningún político, porque todos me han defraudado. Yo no creo en ninguno que ame a este país, porque yo viví todos esos años al lado de un hombre que adoró su país, que fue Monte Arache. No conozco a nadie que haya querido más a su país que ese hombre. Y entonces, agradecida demasiado. Muchas gracias. Y me siento como si me hubiera quitado 40 años de pena de arriba. Qué bueno, me da mucha alegría. Ay, sí. De verdad, Sonia, muy agradecido. Señores, muchas gracias por la compañía, a ustedes también, por participar de este valiosísimo
testimonio del alma de Sonia Valenzuela. Hasta luego.